Bueno, en el capítulo 49 de Génesis, en el versículo 20, encontramos a Aser, y dice la profecía: el pan de Aser será sustancioso, y él dará deleites al rey. Esta tribu, la tribu de Aser, se asentó a través de todo lo que es la costa del mar, al sur del Carmelo, al norte del Monte Carmelo, y llegó hasta las regiones nortes de la costa del Mediterráneo, de Tirón y Sidón. Eso lo pueden ver ustedes en Josué 19, 24 al 31. Y este territorio, como lo vimos con otra tribu de Israel la conferencia pasada, era uno de los territorios, Tirón y Sidón, donde todos los barcos que venían de Grecia, de Roma, del África, pues ahí precisamente desembarcaban. No es como ahora cerca de Tel Aviv, donde se convirtió esta zona más rica y es el aeropuerto de Israel y todo, sino que era Tiro y Sidón, que todavía existen a un lado del Líbano actualmente, como la zona comercial más rica en tesoros. Ahí desembarcaban los barcos, pieles, alfombras persas, y bueno, todo lo que era de valor, ahí precisamente llegaba. Y este territorio que se le dio a Aser incluía la tierra más fértil también que había en toda la tierra prometida. Y esta tribu de Aser fue un grupo de personas muy trabajadores, fueron muy industriosos, y además fueron personas que se distinguieron por ser muy animosos. Eran personas que tenían ganas de trabajar, de adelantar, siempre listos para hacer o para entrar en acción. En Deuteronomio 33, versículo 24, Moisés profetizando dijo a Aser, bendito sobre los hijos sea Aser, sea el amado de sus hermanos, y moje en aceite su pie. La palabra Aser significa afortunado, o podríamos decir suertudo, o que le va bien, o feliz. Y más tarde esta tribu, por tantas riquezas y por vivir en un territorio sumamente próspero, comenzó a volverse indulgente, comenzó a sentarse en sus riquezas, a entrar en un letargo espiritual y a un tipo de lujos que disfrutaron principalmente durante el tiempo de los jueces. Y después, ahí en Jueces del 5, versículo 17 al 18, se rehusaron, porque pues estaban tranquilos: yo tengo mi carro, y tengo mis trajes, y tengo mi dinero. Se rehusaron a pelear al lado de sus hermanos y al lado de las demás tribus. Así que Aser es un ejemplo en esta noche para todos nosotros, para que cuando nosotros lleguemos a un nivel de prosperidad, o de que tienes tu trabajo y de que todas las cosas vayan bien, no te duermas en tus laureles, como decimos en México. No te acuestes en tu hamaca con tu coco y con tu palma y con tu sirviente ahí echándote viento, ni creas que las cosas en el mundo van a ser así. Necesitamos estar continuamente buscando la forma de ayudarnos unos a otros. La iglesia necesita de tu ayuda, las familias necesitan de tu ayuda, y en todos lados donde nos encontremos no podemos permanecer impávidos, ni aletargados, ni ser indolentes. Dice Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Tenemos en segundo lugar a Neftalí, en el versículo 21, Génesis 49, y dice: Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Esta tribu, proféticamente, sería comparada con una sierva. En el hebreo es un venado. Los siervos son los venados. Un venado suelto, o sea, sería conocido por su sutileza, su delicadeza en el combate. Si tú ves un venado, ¿verdad?, es un animal sumamente delicado, fino, tranquilo,
pero es un animal que salta corriendo y que se despliega con una velocidad increíble. El retrato que se le da pues a Neftalí proféticamente es un venado suelto en las montañas, llenos de gozo y cantando canciones de libertad y de victoria. Dice la Biblia, pronunciará dichos hermosos. Esta tribu fue conquistada por los cananitas, pero en Jueces del capítulo 4 al 5, ustedes recordarán que Barak levantó un grupo de soldados y atacó a los cananitas con cerca de 10,000 hombres para libertar a todos los de la tribu de Neftalí que habían caído en manos de sus enemigos. Cuando dice la Biblia que esta tribu pronunciaría dichos hermosos, significa de hablar y de cantar palabras de gran belleza. Los cantos de Débora y de Barak en Jueces 5 son un ejemplo de esta profecía cumplida. En tercer lugar, dice el versículo 22, entramos con la vida y profecía acerca de José, y es la que más tiempo nos tomará en esta noche. Se inicia la profecía diciendo que José sería una rama fructífera, junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Recordamos que Jacob dividió el derecho de la primogenitura ¿de quién? De Rubén. A Rubén le pertenecía entre los 12 hijos de Jacob, pero la perdió porque, ¿qué cosa? Se metió con la mamá y se metió con la amante de su padre y violó el lecho de su padre, y eso, su carácter sensual, le hizo perder su derecho, sus riquezas y su herencia, por lo que Jacob dividió la primogenitura en 2 de sus hijos, en Judá y en José. Y que posteriormente Efraín y Manasés, hijos de José, fueron los herederos en último lugar de esta herencia. A Judá se le asigna el liderazgo espiritual de Israel. Y como vemos en Hebreos 7 en el Nuevo Testamento, Jesucristo vino a través de la tribu de Judá. Cuando Jesucristo aparece en el mundo a través de la tribu de Judá, los judíos estudiosos y los teólogos del tiempo de Cristo no podían entender esto porque, de acuerdo a la ley mosaica, estaba establecido que los sacerdotes tenían que venir de una tribu, de la tribu de Leví. No podía haber sacerdotes de ninguna otra tribu más que de Leví, y además de la familia de Aarón. Entonces, toda la casa de Aarón, sus hijos, nietos, bisnietos, eran los únicos asignados oficialmente por el Espíritu de Dios para ser los sacerdotes de la nación de Israel. Sin embargo, cuando Jesucristo aparece, la mayor parte de los profetas y la mayor parte de los estudiosos en los tiempos de Cristo, acuérdense que hubo un lapso que se llama el período intertestamentario entre Malaquías y Juan el Bautista de 400 años, donde se inventaron las sinagogas, donde se usurpó el sacerdocio, y cuando Cristo viene al mundo, los sacerdotes, por ejemplo, Anás y Caifás, no descendían ni de Leví ni tampoco de Aarón. Sin embargo, ellos estaban muy reluctantes respecto a que, ¿cómo es posible que el Mesías no pueda venir de Leví cuando ellos habían usurpado el sacerdocio? ¿Por qué Cristo, si Dios le dice a Moisés que solo de Leví y de Aarón vendrían los sacerdotes, por qué Cristo no vino de la tribu de Leví? Los que han estudiado el libro de Hebreos recordarán que no vino a través de la tribu de Leví, porque esos hombres era el sacerdocio conforme a los humanos. Tenían que morir. Se moría Aarón, siguió su hijo. Se murió el hijo de Aarón, seguía. Pero el sacerdocio de Cristo tenía que ser de otro lado. Y no podía ser conforme al sacerdocio humano, ni de Leví, ni de Aarón. Tenía que ser un sacerdocio que viniera del cielo. Directamente ungido del cielo. Y este sacerdocio al cual Cristo perteneció se llama el sacerdocio según Melquisedec. La palabra Melquisedec significa rey de justicia y es el único título que se le asigna a Jesucristo. Entonces, cuando Jesucristo aparece, su sacerdocio no podía ser humano porque el sacerdocio de Cristo es eterno. Y el de Leví y de Aarón era humano y como consecuencia era temporal. Así que cuando Jesucristo aparece con su sacerdocio, muere en la cruz del Calvario, y al hacer su sacrificio, ¿quién iba a seguir haciendo sacrificios? Nadie. ¿Por qué? Porque el sacrificio que hizo Cristo, Hebreos 9 y Hebreos 10,
fue una vez y para siempre, y por una ofrenda nos hizo perfectos a los santificados. Y solo ese hombre llamado Jesús podía morir en la cruz en nuestro lugar, porque su sacerdocio tenía, una vez muerto Jesucristo, que continuar viviendo para interceder por nosotros. Hebreos 7:25. Dice la Biblia en Hebreos 7:25 que Cristo continúa viviendo para interceder por nosotros, por cuanto el sacrificio que Él hizo fue solamente una sola vez y para siempre, eternamente, por todos nosotros. Si cualquier otro hombre hubiera muerto en la cruz, un ángel o un ser humano, Dios nos hubiera aceptado a través de los sacrificios del orden levítico, se tendrían que seguir haciendo sacrificios para poder cubrir nuestros pecados. Pero la muerte de Cristo satisfizo totalmente una vez y para siempre, y no hay nada que agregarle ni que quitarle la justicia y la santidad de su Padre Celestial. Estas cosas son muy importantes que ustedes las entiendan para que puedan comprender todas estas profecías. Entonces a Judá se le asigna el liderazgo y a José se le da una doble porción del derecho del nacimiento que le correspondía al primogénito Rubén. Ya vimos que perdió su primogenitura por violar a su madrastra, y entonces esto correspondía a que recibiría una doble porción de la tierra prometida. Esto lo podemos ver en los dos hijos de José, Manasés y Efraín, que recibieron dobles porciones en comparación con todos sus demás hermanos. Ahora, pongan atención y veamos esta profecía detenidamente con lupa, versículo por versículo. Número 1, Génesis 49, versículo 22. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Esto es un retrato de fructificación. Todos los descendientes de José serían personas y familias que producirían fruto. Uno de los principios más grandes de la Biblia es que desde que Dios creó todas las cosas, Génesis 1, 11 y 12, Dios puso una semilla dentro de cada fruta para que esa fruta pudiera reproducirse a través de la semilla que contiene el código genético hereditario o el programa, el disquete de Dios, el CD de Dios, el programa, el software de Dios. En cada semilla se encuentra y en cada célula de nuestro cuerpo, para que podamos nosotros reproducirnos de acuerdo a la especie y al género y el programa que está dentro de cada semilla, dentro de cada esperma de animal y dentro de cada esperma del ser humano. Pero ¿cuál es el propósito de Dios? Que todo dé fruto. Que tú te reproduzcas, que no vengas a la vida, al mundo y creas que eres, por eso nos compara como árboles en la Biblia, que no seas como un árbol que solamente recibes y tienes agua, y cuando venga Jesucristo ni un fruto has dado, pero dice la Biblia que por el fruto lo conoceréis. Si tu vida no da fruto, cuando Jesucristo venga, serás cortado. El Bautista dijo, ya está el hacha puesta a los árboles. O sea, desde que apareció el Bautista, Dios dice, todo árbol que no da fruto será cortado desde su raíz. ¿Por qué? Porque Dios viene a explicarnos el propósito por el cual nacimos, dar fruto. Juan 15, los he puesto para que des fruto y para que vuestro fruto permanezca. Ahora, si yo doy fruto, ¿cuál es el fruto? Bueno, ya nacieron mis hijos y tus hijos tienen que recibir el fruto que tú les das. ¿Cuál es el fruto que damos? El fruto que damos son bendiciones. ¿Estás tú siendo bendición a tus hijos? En las palabras que les hablas, en la forma como los tratas, en el ejemplo que les das. ¿Estás tú siendo bendición a tu esposa? ¿Estás siendo tú bendición a tu esposo? ¿Eres de bendición a tus compañeros en la escuela? ¿Eres de bendición a tu maestro? ¿Eres de bendición a todos tus empleados? ¿Eres de bendición a tu país? ¿Eres de bendición a tu iglesia? ¿Eres de bendición a tus pastores? Porque en la Biblia no hay más que o eres bendición a tus hijos y a tu esposa y a tu familia, o eres una maldición a las personas que te rodean. No hay más que, no hay de que, pues yo no soy ni una ni otra, no hay terrenos neutrales con Dios. ¿Eres bendición o eres maldición?
¿Estás bendiciendo a tu casa o estás maldiciendo a tu casa? ¿Estás bendiciendo a tu iglesia o estás maldiciendo a tu iglesia? ¿Estás bendiciendo a tu salón de clases o estás maldiciendo a tus compañeros de clases? Y tenemos nosotros que cuidarnos de esto, porque mientras más podamos bendecir a mi casa y más a mis empleados, a mis compañeros, a mi iglesia, mientras más de mí doy con bendiciones, más recojo y más grande es mi cosecha. Y tal vez no es mañana, ni dentro de 5 años, tal vez es dentro de 20, 25, 30 años de edad, cuando recoges la cosecha de tus bendiciones que sembraste en tu vida pasada. Pero nunca es en balde que tú seas bendición a los demás. Dios no es deudor de nadie, ni tampoco se va a olvidar del amor que tú has tenido por sus santos, ni el vaso de agua que diste en el nombre de Jesús, ni al pobrecito allá afuera que te quiso lavar las ventanas de tu carro y que le diste 15, 20 pesos. Dios no se va a olvidar de esto, porque el que bendice al pobre en el día malo, Dios se acordará de él. Dios no es deudor de nadie y Dios toma registro de todo lo que nosotros hagamos. La descendencia de Jacob, de José, sería fructífera. Vean ustedes, ¿de qué forma? Porque un hombre llamado José fue fiel a Dios. Y lo vamos a ver más adelante, cuál fue el secreto de la vida de José. El secreto de la vida de José fue que nunca se amargó de sus circunstancias adversas de la vida. Y es increíble que la vida de José, y se registren más de 15, 20 capítulos en la vida de José, es increíble que Dios ponga en el libro de los orígenes, en Génesis, que el primer ejemplo de todos los que vamos a seguir, ¿verdad?, de todos los libros de la Biblia, y comienza Dios a mostrarnos en el libro del Génesis los principios de la vida cristiana, Dios nos establezca que el principio más importante en mi vida es que nunca, jamás me amargue de nada. ¿Por qué? Porque nos está esperando desde que nacemos lágrimas, decepciones, desilusiones, traiciones, persecución. Todos nosotros vamos a ser, ya sea los cristianos y los no cristianos. La ventaja de los cristianos es que en la persecución tenemos a Jesús. Dichoso seas si en la persecución y en la desilusión buscas a Jesús. Y los no cristianos también son perseguidos y rechazados, pero ellos sí se amargan, porque no tienen ni entienden la razón de la persecución y se llenan de odio y de ideas de venganza, porque no entienden que todas las cosas contribuyen al bien a los que aman a Dios. Pero lo vamos a ver a continuación. Entonces, esta fructificación, ¿verdad? Lo vemos, por ejemplo, estas dos tribus produjeron líderes como Josué, y 5 de los 15 jueces de Israel venían de la rama de José: Gedeón, Abimelech, Jair, Jefté y Samuel. Ahora el versículo 23 dice: le causaron amargura, y aquí está hablando de lo que los hermanos le hicieron a José. Le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Vemos nosotros que José fue asaeteado desde que tenía 15, 17 años de edad, fue perseguido, fue rechazado, su familia, sus hermanos tenían celos de él, lo vendieron como esclavo. José llega a un país extraño, Egipto, no conoce a nadie, no tiene celular, no tiene fax con quien comunicarse, no sabe nada de su familia, no hay telegramas, no hay nada. No sabe si jamás volverá a ver a su padre amado, ni a su madre, ni a nadie. Y ahí en esa tierra extraña, Dios le comienza a abrir el camino. Entra a trabajar a la casa del oficial del faraón. En esa casa, el oficial lo pone sobre toda su casa y sobre todos sus siervos. Resulta que la esposa del oficial le decían la leona. Y comienza a jalarlo: Pepito, vente para acá, y Pepinillo, vente para acá. Y se lo quiere comer esta leona, ¿verdad? Y esta señora, y quiere tener relaciones con él. José rehúsa, se echa a correr, y por ser fiel y por ser honesto y por tener temor de Dios, lo meten a la cárcel más de 2 años. Y ahí en la cárcel José: ay, Señor, para eso soy cristiano. Todas las cosas más, primero me venden mis hermanos, después por serte honesto, por ser fiel, por ser justo, por tener tu nombre, me meten a la cárcel y no tengo ninguna esperanza, no conozco a nadie, no tengo influencias, no tengo ni primos, ni hermanos, ni compadres en Egipto que vayan y aboguen por mí, ni siquiera había abogados. Me quedaré aquí el resto de mis días. Y ahí en la cárcel José
fue probado por el fuego de Dios. Ahí se pudo haber amargado y no se amargó. Rehusó, escucha, amargar es una decisión del alma. Tú puedes escoger que el daño que la gente te haya hecho no cause mella en tu carácter. Y decido no amargarme por esta situación que atravesé. Voy a seguir confiando en Dios. Voy a seguir caminando con Dios. Tú me mostrarás, Señor, que estas cosas que me están haciendo, más bien, ahora contribuyen para bien. ¿Por qué? Porque las tribulaciones, Romanos 5, producen paciencia. La paciencia produce prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Entonces, cuando nosotros conocemos ya el plan de Dios, el sufrimiento para el cristiano cobra sentido común y cobra una razón de ser. Ya no vemos el sufrimiento como la gente la trae contra mí y nadie me comprende. Y no, todo absolutamente ya tiene sentido y entendemos todo lo que pasamos como algo que forma parte del programa de Dios. Lo vamos a ver en la última clase, José. Lo que los hermanos buscaron contra José para su mal, Dios lo convirtió para su bien. Lo mismo que Romanos 8:28 nos dice bajo el nuevo pacto. Todas las cosas contribuyen para nuestro bien. Pero dice Proverbios 3, reconócelo en todos tus caminos. No te amargues. Usted no sabe lo que me hizo mi mamá. Lo que te haya hecho tu mamá, no te amargues y perdónala. Es que usted no sabe lo que me hizo mi esposo. Lo que tu esposo te haya hecho, perdónalo y sigue adelante confiando en Dios. Es que nunca me han comprendido y nunca me han hecho pastor. Aunque nunca te hayan hecho pastor, está en las manos de Dios, no es el tiempo de Dios, tú sigue confiando en Dios. Porque si no lo haces, abortas el plan de Dios para tu vida. Veamos esta verdad en Hebreos 12, versículo 15, bajo el nuevo pacto. Hebreos 12, 15. Miren ustedes qué advertencia tan solemne se nos hace. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿A quién le está hablando el autor de Hebreos? ¿A quién le está hablando? ¿A cristianos o a no cristianos? A cristianos. ¿Es posible que un cristiano deje de alcanzar la gracia de Dios? ¿Qué significa esta frase tan importante? Bueno, hay dos tipos de gracia. Una es la gracia salvífica, Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, no de vosotros, para que ninguno se gloríe. El momento en que recibes a Jesucristo como tu Salvador, en ese momento lo recibiste porque Dios te dio la gracia, que significa te dio un favor que no merecías. Tú no merecías la salvación porque fuiste y fuimos borrachos, pendencieros, ladrones, secuestradores, mentirosos, lo que tú quieras, y no hicimos nada para que Dios nos perdonara. Él murió en la cruz y nos pide solamente creer en eso sin hacer nada y nos regala gratuitamente, recibimos la salvación. Pero una vez que somos cristianos, ayer recibí a Cristo, bueno, ahora amanezco, ahora Dios me enseña que necesito todos los días de mi vida de recibir la gracia santificante. Esta es la número 2. Gracia santificante es la que menciona Hebreos 12:15. ¿Cuál es esta gracia santificante? Apúntala. Es el poder o la capacidad que Dios nos da para que podamos hacer su voluntad. Es el poder o la capacidad que Dios nos da para que podamos hacer su voluntad. Vamos a explicarlo. Ya soy cristiano, por gracia fui salvo. Ahora, en mi vida cristiana necesito todos los días la gracia de Dios para poder ser padre. La gracia de Dios para ahora llegar a mi trabajo y resolver los problemas. La gracia de Dios para como pastor resolver los problemas de la iglesia. La gracia de Dios para hacer negocios. Para todas las cosas de la vida necesitamos la gracia de Dios. Cuando me presento ante el secretario de Hacienda, cuando me presento ante el jefe de mi trabajo, en cualquier área de mi vida, con la persona que voy a hablar, hoy voy a hablar con mi suegra, voy a hablar con mi cuñado, necesito en el momento de hacer todo, que la gracia de Dios esté en mi vida. Si la gracia de Dios no está en mi vida cuando yo estoy viviendo, no puedo hacer nada, ni nada me saldrá bien. Ahora, ¿saben ustedes qué es lo que nos impide recibir este poder o esta gracia?
versículo 15 del capítulo 13 de Hebreos, una raíz de amargura. ¿Ya lo leyeron? Que brotando alguna raíz de amargura. Cuando la Biblia habla de una raíz, ¿de qué está hablando? ¿Han puesto ustedes a germinar un frijol en algodón? Cuando estábamos en la primaria nos enseñaban eso, ¿verdad? Ponemos un frijolito en algodón mojado en un vaso para que observemos lo que es la germinación. Lo primero que observamos es que el frijol se rompe y en lugar de crecer hacia arriba, primero crece hacia abajo. Esto es un principio físico y espiritual. Comienzan las raícitas a crecer hacia abajo del frijol. Y cuando comienzan a crecer hacia abajo, ya comienza después el frijol a crecer hacia arriba. O sea que cuando una persona está amargada, es porque antes de esa amargura y de la cara de armadillo que tienes, y antes de manifestar ese aborrecimiento a todo y ese espíritu de crítica, es porque antes comenzaste a permitir en tu falta de perdón, no perdonaste y no perdonaste y no perdonaste, y mientras más nos neguemos a perdonar, más profundamente las raíces se descienden dentro de nuestro ser. Y como consecuencia, más grande exteriorizamos hacia afuera la amargura que tenemos dentro como una raíz. Entonces no se trata de cambiar tu cara y poner cara de hipócrita que no estás amargado, se trata de cortar de raíz, de tajo, la raíz. Las raíces de amargura brotan en el momento en que una persona le guarda rencor a otra persona. Ahora fíjense lo que dice a continuación, os estorbe. En ese momento, cuando comienza a crecer la raíz hacia abajo de la amargura, comienza la gracia de Dios a ser, ¿qué cosa? Detenida en la atmósfera espiritual. Dios todos los días nos manda sus bendiciones. Mis pensamientos, dice, son para ti de paz, Armando. Yo quiero que tú prosperes, yo quiero que te vaya bien, yo quiero que en este negocio que vas a hacer te vaya bien, pero algo me está estorbando. De mí, dice Dios en esta tarde, nos dice Dios desde el cielo, de mí nunca quedará, los amo hasta la muerte en la cruz del Calvario. Si tú no te vas de la tierra y se te está yendo como está yendo, no me eches la culpa a mí. Tú tienes en tu corazón una raíz de amargura que antes que yo pueda seguirte bendiciendo, la vas a tener que cortar. Dice en Isaías 59, del 1 al 2, no se ha cortado mi brazo para poder ayudarte y salvarte, pero vuestras iniquidades han hecho estorbo entre mí y tú, dice Jehová. Estas cosas estorban la gracia de Dios. Y finalmente dice Hebreos 12:15, y por ella muchos se han contaminado. No hay cosa que más contamine a tu esposo, a tus hijos, a tu familia, a la gente de tu alrededor. Una persona amargada, es lógico que sus amigos sean amargados y sus amigas sean amargadas. Es el club de los amargados. ¿Por qué? Porque cuando una persona no es amargada, no soportas andar con una persona amargada, ahora con su jetota todo el día. Quieres andar con gente alegre, con gente que hable bien, con gente que no critique. ¿Y cuál es la primera manifestación de una persona amargada? ¿Cómo puedes distinguir? ¿Cómo? Porque fíjense lo que dice Hebreos 12:15, mirad bien. Así comienza el versículo. Esta palabra mirad bien significa sube la antena. O sea, abre los ojos. Date cuenta con quién estás saliendo. Date cuenta con quién caminas. Date cuenta con quién tomas café. Eso es lo que significa. ¿Cómo puedes descubrir una persona inmediatamente que está amargada? Porque las personas amargadas siempre critican a los demás. Si esa persona con la que tú sales ya es la tercera vez y hablan solamente para hablar mal de alguien o de algo. Se están quejando, ya está lloviendo, hay sol, hay mucho sol, hay granizo, hace frío, hace mucho frío. Mi mamá, mi papá, y ahorita ese hermano, y el pastor, y siempre están, o cuando alguien te hable y comienza a criticar a alguien, cuélgale el teléfono, está amargado. Es la primera evidencia en la que tú puedes detectar que una persona está amargada. Regresamos a Génesis 49, dice, le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Pero, versículo 24, su arco se mantuvo poderoso y los brazos de su mano se fortalecieron
por las manos del fuerte Jacob. Miren ustedes el lenguaje figurado que nos brinda el Espíritu Santo en este momento. Dios dice en la Biblia, ¿se acuerdan de la canción, verdad? Con mi Dios asaltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, Él adiestra mis manos para la batalla, ¿se acuerdan? Puedo tener con mis manos, ¿qué cosa? Bueno, el arco significa la fuerza que Dios nos da para vencer a nuestros enemigos. El arco antiguamente era el instrumento de guerra con el cual se lanzaban las flechas. Y lo que está el Espíritu Santo diciéndonos es que cuando una persona se amarga, cuando una persona no reconoce a Dios en todos los caminos, se le cae el arco de las manos. Pero cuando tú en la vida perdonas y cuando tú en la vida reconoces a Dios en todo lo que te pasa y mantienes tu espíritu jovial y tu perdón, tu arco es fortalecido aún más. Y es increíble que aquí se le dan a ese Dios que hace que nuestro arco se mantenga firme. Si lo reconocemos y aunque tengamos enemigos y nos asaeten, se le dan 5 títulos a Dios, declarando la fuerza de Dios para aquellos que están dentro de su voluntad. Miren ustedes en primer lugar, versículo 24, el fuerte de Jacob. Esta palabra fuerte es la palabra abir en el hebreo, que significa poderoso o el que fortalece. Dios fortaleció a Jacob una y otra vez, cada vez que se sintió débil. Dice Isaías 40, los muchachos corren y se cansan, los jóvenes caminan y se flaquean y se caen. En ese momento, ¿verdad? Ana Guevara no puede correr más de 3,000 veces porque se tiene que cansar. Anoche decía en la televisión, por más que sea, yo tengo algún día que perder. Es un fenómeno físico que tenemos que enfrentar, aunque seas un atleta, tienes que debilitarte. No fuimos creados para correr 50,000 kilómetros, pero los que esperan en Jehová, ese pero implica el contraste entre las fuerzas físicas que nos faltan y los que espiritualmente esperamos en el Señor. Los que esperan en Jehová recibirán, así como los atletas, vitaminas, vitamina E, y esto y el otro, y mantenerse y dormirse temprano para poder en las Olimpiadas y en las carreras de atletismo mantenerse en forma. Los que esperamos en Jehová, Él es nuestras vitaminas y nuestra fuerza y el poder que necesitamos para poder levantarnos cuando ya decimos, todavía no aguanto a mi esposo, ni mi esposa, ni mis hijos, ni mi trabajo, ya estoy harto, Señor. Y caemos de rodillas, pero no nos amargamos. Oh Dios, ten misericordia, fortaléceme porque ya mañana no creo ni quiero amanecer. Esto se llama esperar en el Señor. Y no, te acuestas y te pones el cojín y ves la última telenovela y así te duermes. Pues mañana amaneces con una jeta así de este tamaño, peor todavía. Nuestras fuerzas, tienes que entenderlo, solo pueden provenir de Él. Dice Pablo, ¿quién es suficiente? Pablo llega a una ciudad, paz, cachetados, lo apedreaban. Pablo, miren los hermanos, te quieren matar, lo sacaban por una canasta, lo pasaban por otro lado, en Tesalónica casi lo medio matan. Llegan los hermanos, pobrecito Pablo, y Pablo todo moqueteado y todo lo va a decir, sí, pobrecito de mí. Los comienza él cacheteado y sangrando, los comienza a animar a ellos. Lo meten a la cárcel y les manda la carta a los filipenses y le manda la carta a los efesios y les dice, mis prisiones no se compadezcan. Pobre Pablo está en la cárcel, pobrecito, no. Entiendan, yo puedo ver el programa de Dios, mis prisiones han redundado para el bien del Evangelio. Dios tiene un propósito para que yo esté aquí en la cárcel. Oren para que no me falte la fe, pero entre la cárcel Dios me está fortaleciendo. Pero ese es el poder que Dios quiere que nosotros entendamos, que está a nuestra disposición. Dice en Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el original griego dice, saca fuerza de Dios porque tú no tienes ningunas. ¿Quién tiene fuerza para seguir siendo papá, para seguir siendo mamá? Los problemas que tenemos alrededor nos agobian a todos. Yo no sé qué problema estés atravesando en esta tarde, pero si estás desanimado y ya no puedo más, no esperes que el pastor, ayuda, el pastor te va a decir qué es lo que puedes hacer o te da una palma de la mano, pero el que te va a fortalecer es Dios. ¡Es Dios! Hermano, pues les pedí ayuda como a 5 pastores y ninguno me ayudó. Es que los pastores no son Dios.
es más, puede ser un hombre más que siete, la Biblia dice esto, la Biblia aquello, pero dependen siempre de los hombres, de los hombres, de los hombres, y nunca tienen tiempo para recibir y experimentar en la noche, en tiempos de ayuno, el poder y la fuerza de Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice Jeremías 17. Los pastores no somos dioses, lo hemos dicho tantas veces. No culpes al pastor, no culpes a tu mamá, no culpes a tu amigo que no te fortaleció, no culpes, nadie estuvo en el hospital y nadie me fue a ver. Tal vez cuando tú no estabas en el hospital y estabas sano, nunca fuiste a ver a nadie al hospital. Y por eso estás recogiendo tu cosecha, nadie te va a ver, ni el plomero del hospital te va a ir a ver. El segundo título que se le da a Dios es el pastor, versículo 24, por el nombre del pastor, la roca de Israel. El pastor es el segundo título que se le da al Dios de José y al Dios de Jacob. Esta palabra pastor, Ra, en el hebreo, significa muchas cosas. Significa alguien que pastorea. Y pastorear implica alimentar, cuidar, dirigir, proteger, proveer. Todas estas palabras están alrededor de la palabra pastor. Y es un retrato de Dios, porque Jehová dice, el versículo capítulo 23 de Salmos, es nuestro pastor, Dios nos proveerá, Dios nos cuidará, Dios nos dirigirá, Dios nos alimentará. Gracias a Dios que tenemos ese Dios que quiere proveer todas estas cosas para nuestra vida. Y así lo seguirá haciendo con todos nosotros que descendemos de Jacob. Dice, por ejemplo, en Isaías capítulo 40, versículo 11, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Te has tú, hermano, alguna vez en tu vida sentido? ¿Te acuerdas cuando éramos niños? Cuando un niño nace, el primer año, 2 años de la vida de un ser humano, lo único que el niño necesita es pegarse al pecho de su mamá. Saca de la mamá la leche, el niño recibe la leche. En cuanto recibe el alimento, el niño y se despierta y otra vez a succionar y otra vez a dormirse. Y así pasa 1 año de nuestra vida. ¿Y saben ustedes cómo se llama en el hebreo la palabra succionar la leche y descansar? Se llama El Shaddai. Y se tradujo el omnipotente. Pero la traducción correcta es el todo suficiente. Shad en el hebreo es pecho, el pecho de una mujer. Shaddai significa succionar o jalar. Entonces cuando dice Dios, yo soy el todopoderoso, nos está diciendo, yo soy lo único que necesitas. Tú nada más tienes que venir en la mañana y en mi palabra, chupa mi palabra, empapa en mi palabra, pasa tiempo conmigo, es todo lo que necesitas para que todo el día te sientas así. Y esto es lo que Él nos trata de enseñar. Busca mi reino, en Nuevo Pacto, sí, Mateo 6:33, busca mi reino, o sea, ¿dónde lo encontramos? Pues en la Biblia, búscame aquí en la palabra, lee mi palabra, trata de encontrarme, ora y Padre, quiero que me hables en la mañana, quiero que haya palabras que sacien mi alma, que me alimenten, pero necesitas pasar 20 minutos, media hora con Él en la palabra de Dios, y todas las demás cosas te las daré por añadidura. ¿Qué nos dice Dios? Todo lo demás te lo doy si nada más succionas de mí mi alimento. Y eso está involucrado en la palabra pastor. Miren ustedes cómo termina la carta de Hebreos en el capítulo 13, versículo 20 del libro de Hebreos bajo el Nuevo Pacto. Dice Hebreos 13:20, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran Ra, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Miren ustedes con delicadeza y con detalle y atención lo que sigue. Os haga aptos. Dios es el que me hace apto para predicar. Dios es el que me hace apto para poder ser padre. Dios es el que me hace apto para poder ser hijo. Toda la capacidad del ser humano para hacer cualquier cosa en la vida tiene que provenir del cielo.
No fuimos creados para vivir independizados de Dios. No fuimos creados para resolver nosotros, ni pedirle ayuda a Platón, ni a Aristóteles, ni al Walter Mercado, ni a los horóscopos, ni a los astrólogos, ni a la que te lee el tarot. La ayuda que necesitemos en esta vida y en todas las áreas tiene que venir del cielo. Para esto nos dejó Dios las Sagradas Escrituras, para que a través de ellas encontremos paciencia y consolación en su palabra. Él nos pastorea a través de la Biblia. El tercer nombre que se le da a Dios es la roca de Israel. Dice Génesis 49, versículo 24, la roca de Israel. Este es un retrato de un cimiento, de un fundamento que sostiene una casa y que sostiene mi vida. 1 Corintios 3:11 en el Nuevo Testamento. Nadie puede poner otro cimiento, otro fundamento que no sea Jesucristo. Mi vida no puede tener ninguna plataforma, no puede ser ni la psicología, ni la ciencia, ni la filosofía, ni Jean-Paul Sartre, ni Krishna. No hay nadie abajo de mi vida que me sostenga, que me mantenga firme, estable, tranquilo y seguro, si no es Jesús. No hay ningún otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y desde el Antiguo Testamento, a ese Dios se le llamaba la roca. La roca. Véanlo, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 32, donde más de 10 veces se menciona a Dios como la roca. Solamente vamos a ver algunos versículos. Versículo 4, dice Deuteronomio 32. Versículo 4, Él es la roca, cuya obra es perfecta. Versículo 31, de ahí mismo de Deuteronomio, porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Y así vemos que por todo el Antiguo Testamento Dios es la roca. Zacarías 3:9, Efesios 2:20, 15, 18, 30 y 31, Deuteronomio 32, y en todas partes Él es la roca. Y entonces Jesús viene al mundo y le dice a Pedro, Pedro, quiero decirte que en verdad sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y cuando Cristo le está diciendo esto a Pedro, le está diciendo, tú eres Petros. La palabra Petros en el griego es piedrita. Mas sobre esta roca es Jesús. Roca es una piedra gigantesca. Tú eres una piedrita, pero sobre esta roca, o sea, sobre mí mismo, dice Jesús, edificaré la iglesia. Imagínense que Dios edificara, cualquier arquitecto en esta noche me puede comprender, en todo edificio hay una piedra angular. Como ingeniero y como arquitecto lo sabes, hay una piedra angular donde se traza el cimiento de toda una construcción. Esa piedra angular es Jesús y después el cimiento se pone a continuación. La piedra es Cristo, Él es la roca, el cimiento, los apóstoles, Efesios 2, 20 al 22. ¿Por qué? Porque sobre la plataforma de los apóstoles está nuestra doctrina. ¿Por qué creo en la justificación de la fe? Porque Pablo el apóstol escribió en Romanos. ¿Por qué creo que la salvación es de gracia? Porque los apóstoles de Cristo fueron los discípulos de Cristo directos y ellos nos enseñaron en qué dependía el fundamento y la doctrina de los apóstoles. La iglesia cristiana tiene un fundamento que es Cristo y como cimiento los apóstoles. En cuarto lugar, Génesis 49, 25 se le llama a Dios el Dios de tu Padre. El Dios de tu Padre, y esto es la palabra Él, en la palabra Dios, por Él de tu Padre. Él en el hebreo, al decir tu Padre, no se refiere a cualquier Dios, sino al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Yo estoy muriendo y le digo a mi hijo, quiero que tú sigas al Dios de mis padres. No le estoy diciendo a mi papá y a mi mamá, le estoy diciendo a mis padres que son Abraham, Isaac y Jacob. Entonces cuando la Biblia usa la palabra Dios de tus padres, implica el Dios que Abraham, Isaac y Jacob enunciaron como el único y verdadero Dios. ¿Por qué esta diferencia y este detalle? Porque la gente cree en muchos dioses. Pregúntale a tu tía, ¿tú crees en Dios? Claro que creo en Dios. Al que vaya por ahí en la calle, ¿tú crees en Dios? Sí, sí creo en Dios. Y la segunda pregunta es, ¿en cuál? ¿En cuál de todos? ¿Cómo que en cuál de todos? Sí, porque hasta Juan Diego es Dios.
Han hecho a dioses la luna, han hecho al sol, han hecho a dioses, los emperadores romanos se llamaban dioses y los griegos tenían más de 3,000 dioses. Entonces cuando la gente habla creo en Dios, no está diciendo nada. El diablo no es ateo. Entonces no basta que digas creo en Dios, sino en cuál. Porque de todos los falsos dioses que existen, hasta al mismo diablo se le llama él, que es la palabra teos en el griego, que es Dios. Pues la palabra Dios en sí no dice nada más que un ser supremo, que es tu jefe, pues un ídolo tu Dios, pues el dinero tu Dios. Y al diablo se le llama el Dios de este mundo, porque los seres humanos, sin que lo sepan, lo están sirviendo a él. En el placer, en las drogas, en el sexo, en todas esas cosas, no saben que detrás de esa fuerza manipuladora invisible de las tinieblas se encuentra Satanás. Entonces la Biblia nos dice en Juan 17, bendito sea el Dios y Padre, que vino y reveló a Jesucristo y a su Dios y a su Padre verdadero, al Dios vivo y verdadero y a su Hijo Jesucristo. El único Dios que existe verdadero está revelado en la Biblia. Y fuera de la Biblia, todos los demás dioses de los seres humanos son inventos de nosotros filosóficos. Y en último lugar se llama el Dios omnipotente, que ya lo vimos, es el Shaddai, el que todo lo puede, el que nos sostiene, el todo suficiente. Dios nos dice, yo soy todo para ti. No necesitas nada, nadie en la vida más que a mí. Es que me siento muy sola y quiero casarme. Bueno, está muy bien, qué bueno que te vas a casar, pero si tú esperas encontrar en tu esposo lo que solamente yo te voy a dar, te vas a decepcionar. Es que yo me siento muy solo y necesito una compañera. Gracias a Dios, yo desde el Génesis les dije, no es bueno que el hombre esté solo, pero no esperes encontrar en tu compañera lo que solo Dios te puede hacer, porque tu compañera es un ser humano como tú, llena de defectos, de problemas, y van a pasar 20 años para que se puedan conocer y acoplar y ajustar. Y mientras va a haber pleitos, fricciones y muchas cosas, y entre todas esas cosas que atraviesen, si yo estoy en medio de ustedes, van ustedes a durar como un matrimonio. Cuídate de no casarte con un filisteo, y cuídate de no casarte con una pagana, porque entonces me salgo de tu matrimonio y te dejo que te vaya como imperio. Y finalmente dice la Biblia que Dios le bendice con 3 bendiciones. Versículo 25. El Dios el Shaddai te bendecirá. Vean ustedes, número 1, con bendiciones de los cielos de arriba, o sea, lluvias, tierras fértil, etcétera, etcétera. 2, con bendiciones del abismo que está abajo. Aquí la palabra abismo es la palabra hebrea tehom, que significa aguas subterráneas, y con bendiciones de los pechos y del vientre, o sea, con mucha descendencia. También dice el versículo 26, las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José, sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Las bendiciones que Dios tiene para sus hijos son ilimitadas. Oh, si tan solo supiesen, dicen Deuteronomio capítulo 5, oh, que pudieran temer mi nombre para que les fuera bien a ellos y a sus hijos después de ellos. Si pudiésemos comprender lo que Dios tiene en la bóveda del banco del cielo guardado para que lo hagamos efectivo aquí abajo en la tierra. Miren ustedes rápidamente en el libro de los Efesios capítulo 3, Pablo comienza a explicarles el misterio de la iglesia que fue escondido y que los mismos ángeles anhelan asomarse y ver la salvación de Dios, y cómo los seres humanos de alguna manera estamos enseñándoles a los ángeles la multiforme gracia de Dios. Pero aquí en Efesios 3:8, miren ustedes, para no desviarnos, lo que dice acerca de las bendiciones. A mí, dice Pablo, Efesios 3:8, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio, vean la palabra, de las inescrutables riquezas de Dios. La palabra inescrutables significa algo que no puedes llegar a descubrir porque no tiene fin. O sea,
Simplemente vemos el universo y nos damos cuenta a través de los astrónomos que hay galaxias y millones de galaxias y que jamás tendremos los telescopios suficientes para poder descubrir la grandiosidad del universo. Y en este vasto universo que Dios nos pone a nuestro alrededor nos dice, bueno, solamente quiero darles un botón de muestra para que así como físicamente ustedes comprendan que el conocimiento no tiene fin, ni jamás un ser humano llegará a comprender los misterios de la creación. Imagínense que es mucho más grande, que no tiene fin las riquezas que tengo para ustedes. Por eso dice la Biblia, el que cree que sabe algo, no lo sabe como lo debería de saber. Ya que vengamos a la Biblia y estudiamos Efesios 20 veces Efesios, versículo por versículo, con detalle, con palabra griega y con palabra hebrea y con todo lo que tú quieras, aún nos faltarían 1.000.000 de cosas más que no hemos podido ver. Así es la Biblia, de profunda y de inescrutable. Y muchos, pues ya me sé toda la Biblia, imagínense nada más. Ya no tengo nada que aprender. ¿Cuánta gente llega a un nivel en la vida cristiana que cree que ya ahí ya me gradué del Instituto Bíblico y ya soy licenciado en teología y ya lo sé todo? El día que un ser humano llegue a pensar de sí mismo que ya lo sé todo, en ese momento ese ser humano queda descalificado para la obra de Dios. A mí me pasó lo mismo. Yo antes de los 90 creía, ¿verdad? No, los dones no existen. ¿Cómo que los cristianos pueden tener demonios? Y ese orgullo Dios lo tuvo que aplastar, así, porque yo había estudiado con la teología del seminario Dallas Theological Seminary de Texas, y había estudiado con presbiterianos y por aquí y por allá, y me creía yo que sabía mucha teología, y comparado con lo que otros pastores sabían, pues no era nada, y comenzó a enorgullecerme. Dios me aplastó y me hizo como chinche, me hizo así, y ya que me hizo así, me dijo, ahora ven otra vez a leer la Biblia con otros ojos. ¡Ah, chihuahua con tapache! Ah, caray, esto no lo había visto. Ah, caray, ya viste a Ananías y Zafira, sí. ¿Y qué dice? Satanás llenó su corazón. ¿Y qué decías que Satanás no podía entrar a un cristiano? ¿Qué significa llenar? Pleuro en el griego, que es la palabra de Hechos 2, fueron llenos del Espíritu Santo. Satanás llenó el alma de un cristiano llamado Ananías. Pero no puede entrar Satanás a un cristiano. Sí. Los dones no existen. ¿Y qué dice él en 1 Corintios 13? ¿Pues crees que nada más fueron para los tiempos de los apóstoles? Pues estás muy equivocado, y así Dios nos agarra y me dice, mira, lo que tú querías saber, te falta conocerlo. Y tú querías esto, ahora te voy a enseñar más, y ahora te voy a abrir los ojos. Y en la medida en la que nosotros, amados hermanos, somos humildes en el conocimiento, Dios nos revela, mediante su Espíritu, las inescrutables riquezas de Cristo. Pero tenemos que mantenernos nuestra mente abierta. Y no decir, pues, esto no existe, esto no lo creo, vuélvelo a estudiar otra vez, y vuélvelo a estudiar, y vuélvelo a estudiar, y entonces podrás descubrir que lo que sabías no lo sabías, o lo sabías de una forma parcial, porque el conocimiento es en parte. Lo que conocemos, no lo conocemos como deberíamos de conocer. Y finalmente, acabamos en Génesis 49 con Benjamín, es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa, y a la tarde repartirá los despojos. Benjamín significa hijo de mi mano derecha, hijo de mi diestra. Recuerden que cuando iba muriendo su madre fue cuando nació. Y se le compara a esta tribu con un lobo feroz. Los lobos son animales muy fuertes, sensitivos, leales, astutos, muy inteligentes y sumamente feroces. Son animales que siempre están, pero con la parabólica abierta. Son sumamente alertas y siempre están listos para poder llegar y arrebatarle. Por ejemplo, si un león llega o un animal más grande que no puedan pelear con ellos y deja un pedazo de carne, inmediatamente van para arrebatar el botín. Observamos que en los lobos, como ya lo hemos visto, hay características como la serpiente y como todos los animales, buenas y malas, ¿verdad? Y Jacob estaba profetizando que Benjamín sería feroz, que sería una tribu que estaría alerta, astuta, inteligente contra los enemigos y disfrutaría y arrebataría el botín de la mayor parte de las batallas. Benjamín, sin embargo, al mismo tiempo fue la tribu más pequeña, pero la más brava,
y combativa, como dice aquí, como un lobo arrebatador. Produjo líderes como Ehud, segundo juez de Israel, Saúl, primer rey de la nación, Abner, el primer general del ejército judío, Jonatán, el íntimo amigo más querido de David, pero también sus descendientes de Benjamín. Al mismo tiempo que le darían cualidades positivas de los lobos, ellos también tendrían que cuidarse de las características negativas de los lobos. Usar su ferocidad, su inteligencia, su astucia y su carácter alerta a favor del mal. Y un ejemplo lo encontramos en Jueces 20 al 21, donde, ¿verdad?, esta tribu usó todas estas cualidades que tienen los lobos para un evento trágico. Y finalmente terminamos con esta última lección, porque nosotros debemos aprender que todo lo que Dios nos ha dado, talento musical, inteligencia, capacidad de enseñar a los niños, capacidad de poder hacer negocios, todo lo que recibamos lo debemos canalizar hacia el reino de Dios. Que soy hábil para los negocios, es para el reino de Dios. Que tengo habilidad para la guitarra, es para el reino de Dios. Que soy bueno para lo que tú me digas y mandes. Todo lo que Dios nos da, debemos usarlo para el reino de Dios. Porque si no es para el reino de Dios, viene el lobo y nos lo arrebata. Satanás, el lobo feroz. Y cuando nosotros acabamos estas bendiciones proféticas, como dijimos desde que las iniciamos, nos damos cuenta que toda palabra que hemos hablado se cumplió en la historia y se seguirá cumpliendo con todos los descendientes de Jacob. ¿Y quiénes somos en el año 2002? Los descendientes de Jacob, aquel grupo de personas que la Biblia llama el cuerpo de Cristo, la iglesia, todos nosotros, miembros en particular, cada uno de la vida de Dios. Algunos de ustedes heredaron de Judá, algunos de Neftalí, algunos de Abner, otros de Dan, otros de José, otros. Todos tenemos diferentes características y en estas clases cada quien póngase su saco. Y tú puedes saber, ¿verdad?, qué es lo que más predomina en tu vida. Si eres una persona muy indolente, muy así, seguro que viene tu padrino puede hacer. Si eres una persona muy impetuosa y peleonera, tienes la ferocidad de un lobo, ¿verdad?, puedes venir de Benjamín. Y utilizar esa agresividad que Dios quiere que seas agresivo y Dios quiere que seas así, pero canalízalo hacia el bien. No para pelearte en el periférico, no para agarrarte con cualquier persona, sino para pelear y arrebatar las almas del infierno. Y así cada uno de nosotros aprendemos que las cosas que se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la enseñanza de las Escrituras tengamos paciencia y tengamos esperanza.
đêm đợi chờ mưa rơi, lòng chơi vơi như giữa biển khơi, cánh chim bế nhau tung bay, người đầu hay ta không oán trời. Bao năm tình yêu chưa phai, giờ chia hai đôi lứa lạc nhau, lối gió số phận đã không an bài bền lâu. Người đi về đâu giờ em không lưu luyến nữa, ôm thêm bao nhiêu đắng cay, không chỉ sau này mình còn gặp được